Hasta luego. Retomo el atentado contra Milei y repaso la información que recién en Urgente dio Gustavo Carabajal. Bueno, primero está detenido el señor Mercansini. Se va a quedar detenido. Exactamente. Todavía no llegó el informe médico legal, del cuerpo médico legal, para saber qué situación psicofísica tiene Mercansini, si entiende, está ubicado en tiempo y espacio y cómo está él. Tampoco llegó el informe del cuerpo médico legal respecto al policía que recibió el botellazo en la oreja, por lo cual el fiscal Rívolo hasta ahora no ha decidido qué imputación hará, si lesiones leves o lesiones graves, porque como dice el código, se exigen 30 días o más de incapacidad sobreviniente luego del atentado para agravarlo a lesiones graves. Respecto al presidente, la impresión que hay, que cuenta Gustavo, dentro de la Fiscalía, yo tengo un especial respeto por el doctor Rívolo, es que no llegaría a configurarse una tentativa de homicidio, sino una tentativa de lesiones. Lo que es una sorpresa para nosotros, viendo el código, es que atentar contra un presidente no agrava la condición del atentado. Es decir, atentar contra el presidente o cualquiera de nosotros, civiles y comunes mortales, es lo mismo. Igualmente acá, Luis, me parece que todo va a depender de cómo avance la causa y el tipo de lesiones del policía. Fernando Soto es abogado penalista. Doctor Soto, soy Luis Novarecio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, ¿nos ayudás a seguir pensando? Creo que tenías retorno de lo que decíamos con Gustavo. ¿Nos ayudás a seguir pensando el derrotero de este hombre? Sí, es correcto. Hay varios delitos en juego que todos se van a aplicar. Al arrojar un objeto contundente contra un grupo de personas, asume dolosamente, es decir, sabía que esto podía producirse y quería hacerlo aceptando el resultado, lo que llamamos dolo eventual, contra el grupo de personas. Evidentemente, al pasar rozando la cabeza del presidente Milei, quiso agredirlo a él directamente. Entonces podría ser lesiones contra el presidente en grado de tentativa. Pero al darle a otra persona, que es al policía, en el rostro, son lesiones graves y agravadas. Graves porque si tiene una marca en el rostro, esto le puede producir una deformación, aunque luego se pueda curar y la cicatriz se pueda operar, no importa. Es lesiones, se considera rostro toda la parte frontal de la cara, de la cabeza. Pero además son agravadas porque el artículo 80, como bien dijo Gustavo, establece un agravante para cuando se comete un atentado contra la policía. Ahora vamos qué pasa con los presidentes, ¿no? Contra un miembro de la seguridad, policía o fuerzas penitenciarias. Y lleva la pena de 3 a 10 años para las lesiones graves, ya que estamos hablando de que es razonable que quede detenido por las circunstancias de la agresión y porque la amenaza de pena es muy alta. Así que deberían ser varios delitos más atentado a la autoridad. El atentado a la autoridad es un delito autónomo, el artículo 238 ter, que lo quiera buscar Infoleg, Código Penal, lo va a encontrar, que es cuando se agrede a la autoridad por agreder a la autoridad en sí misma. Entonces, todos estos delitos se dan y hay una particularidad. Hay veces en que alguien quiere producir un delito típico. Una vez secuestraron a un gran, Gustavo se debe acordar, tenía un corralón muy importante y lo secuestraron y lo mataron. En realidad, cuando lo golpearon, no lo mataron, lo dejaron inconsciente. Lo enterraron creyéndolo. Exacto. El julio-agosto del 94. Sí, exacto. Cuando lo enterraron, estando inconsciente, creyéndolo muerto, lo estaban matando. Lo condenaron por homicidio. Porque el coronel López. El coronel López, sí. Es una memoria. Bueno, el coronel López. Nosotros, los abogados, con un nombre raro le ponemos, ¿viste? Nos gusta decir en latín, hablar en difícil, bueno, a mí no, pero es lo académico, aberratio ictus. ¿Qué quiere decir error en el golpe? Lo quería matar en el caso de Hospital. Cuando le dieron el palazo en la cabeza, porque fue un palazo en la cabeza, no lo mataron, pero lo enterraron. O sea, asumían que estaba muerto y no le importó si quedaba vivo porque lo enterraron igual. Acá también, cuando tira una botella, un objeto contundente de vidrio que además se puede romper en el impacto y agravar más las lesiones que produzca, sabe que le va, si no le da al presidente, muy posiblemente le dé a alguien de la comitiva y de seguridad. Y no le importa, lo hace igual. Entonces, ese error en el golpe, que no le dio al presidente, pero que le dio a otro, está comprendido en su acción. Él ¿Pero sabía existe la tentativa de lesiones, doctor? ¿Existe la tentativa de lesiones? Por supuesto, sí, claro. Sí, es muy común. Sí. Perdón que te interrumpa, Fernando. Está tuiteando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en este momento, que las hace las paga, Mercansini preso, Justicia, Nación y Ciudad, juntos contra la delincuencia
que creen que siguen viviendo en el país de la impunidad. Lo dijimos que las hace las pagas. Ponemos en la misma sintonía de Bullrich, de Alegrano, que esté detenido. Ministra, lo detuvieron porque fue a dar una nota a la tele. No es que lo encontró la inteligencia de su ministerio. Digo, o sea, bajemos un poquito el tono. Digo, estuvo 38 horas dando vueltas por la ciudad y no lo vio nadie. Fue a una radio primero y después a un canal de televisión. Estamos todos contentos. Qué bueno que lo detuvieron y que le caiga el peso de la ley. Ahora, bueno, nada, perdón, digresión que tenía que ser. Sí, Fernando, te escucho. Claro, intervino la policía de la ciudad, ¿no? Las fuerzas federales de seguridad, en una jurisdicción que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo identificaron y lo dejaron ir. Quizás, no conozco el procedimiento en detalle, pero quizás deberían haber profundizado, dadas las características de la agresión, que era nada más y nada menos que el presidente en comitiva, viendo en el momento las cámaras, haberlo retenido para averiguar y no dejarlo ir, porque podría haberse fugado o haber hecho algún cambio que posiblemente lo hizo de todos modos. Entonces, en eso las fuerzas federales no intervinieron. No estoy diciendo no tiene nada que ver, no lo sé, Luis, pero quien debió haberlo detenido era la fuerza que estaba ahí, que era la fuerza de la policía de la ciudad. Y debería haber, si vos sabés que tenés cámaras y tienen acceso inmediato a las cámaras cuando hay urgencia, en el acto y con el teléfono te lo mandan, porque yo cuando trabajé con la ministra, quizás ahora trabaje nuevamente, en casos de urgencia te dan el video en el acto. No se demora nada. Entonces, eso tendría que haberlo visto y no tendría que haber... Claro, porque mirá si después no se lo encontraron. Ahora, vos sabés que hay algo interesante. Me voy a permitir referir a alguna charla que tuve. Casualmente el fiscal que interviene aquí es el mismo que intervino con Sabac Montiel en la causa Cristina. Es el mismo fiscal, es el doctor Carlos Rívolo. Alguna vez conversando con él, él ponía de manifiesto que la política tiene que entender que se ha cambiado el modo de este tipo de agresiones. Primero, que hay un nivel de intolerancia fenomenal y que acá sí hay un denominador común con los copitos. Insisto, hablando con Rívolo pienso en esto, porque dice, claro, son personas fuera del sistema, no tienen planes sociales, cultivan la misma tradición cultural de la misma música, se reúnen en los mismos lugares a donde se escucha una música oscura, pesada y metálica. Insisto, no tienen planes sociales y actúan como autodidactas, como una suerte de vengadores anónimos contra el sistema. Pasó con Sabac Montiel, pasa ahora. Es para preocuparse para mí, Fernando. Sí, totalmente. Y vos sabés que los escuchaba cuando decían, pero ¿cómo no tiene una pena especial la agresión contra el presidente de la Nación? No la tiene. Es curioso porque los agravantes son contra la fuerza de seguridad o siendo cometidos por miembros de la fuerza de seguridad, pero no lo que nosotros llamamos y que está en la literatura el magnicidio, o sea, el atentado que era antes contra un rey, el regicidio, el magnicidio. No es delito específicamente. Debería serlo claramente. Fíjate los casos que vos dijiste. No es lo mismo atentar contra la primera magistratura, el presidente de la Nación, que contra otra persona. Por supuesto que todas las vidas y las integridades físicas valen por igual, no valen más, pero la investidura sí. Si le hubiera dado en la cabeza a Milei en ese momento, podría haberle lesionado el ojo y con una lesión gravísima. Mira, me acuerdo ahora, ¿viste el Pasos Perdidos del Congreso? Vos habrás estado muchas veces, Luis. Bien. Hay un cuadro enorme en el fondo y está, si no me equivoco, es Roca, que tiene una venda en la cabeza. Porque mientras estaba caminando, como Milei, ahora, pero caminando, no usaban decapotable, que era en 1880 y pico, una persona como este tipo, este que le agredió, le tiró un piedrazo en la cabeza y le cortó la cabeza. Cuando llegó, fue al Congreso, después del Te Deum, tenía esa venda que le pusieron en el momento. Se ve que esto viene pasando hace rato, ¿eh? Claro, no es algo nuevo. Fernando, evidentemente. Agradecerte como siempre la charla y que nos ayudes a entender un poco el derecho, ¿eh? Gracias, Luis. Muchas gracias. Hay más información urgente en La Nación Más.